y ya está aquí con nosotros don Joseph, pues no se están dando las penas adecuadas y en el caso del sujeto sospechoso, pues ya además del femicidio tenía otras situaciones por las que debió habérsele condenado y aquí es tal vez donde va un poco ese reclamo y esa queja del abogado. Bienvenido, muchísimas gracias, está aquí con nosotros directamente en la cabina. Gracias Lorena, gracias Henry, Angie, muchas gracias por invitarme aquí al programa. Sí, efectivamente. Al micrófono lo que más pueda, licenciado. Gracias, muy amable. Gracias. Sí, muy buenos días. Buenos días. Yo estoy un poco molesto con el Poder Judicial porque de los casos que yo he llevado de femicidios, que antes eran homicidios calificados, los jueces están dando la tarea de que solo les ponen 18 años de prisión y no entran a analizar el tema del ensañamiento y la alevosía. Cuando se da la reforma, la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, la Ley 85-89, y se reforma el artículo 112 del Código Penal, el legislador analiza el tema de que como son personas vulnerables, se tiene que cambiar el tipo penal y se conoce como feminicidio ampliado. Es a partir de ese momento que ella y el juez hace un análisis mínimo de tipicidad, ¿verdad? Que es un tema muy técnico para determinar que la conducta del sujeto encaja dentro de esos elementos o comportamientos desviados para poner la pena máxima. Entonces, si ustedes lograrán recordar el caso de Alison Bonilla, 18 años, y el caso de Luani Valeria Salazar Zamora, 18 años, y tuvimos que llegar hasta apelación y casación para que los magistrados dijeran, no, mire, eso fue con saña, con alevosía, con ensañamiento. Hubo toda una premeditación del homicidio hacia las mujeres y tienen que ponerle la pena máxima. Abogado, solo por ubicarme un poco, y me disculpa el desconocimiento así técnico, aunque suene muy técnico. Feminicidio y femicidio, ¿la diferencia radica en qué exactamente? Vamos a ver, el artículo 21 bis de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres amplía el espectro con relación a familiares del feminicidio. Por ejemplo, si son hermanos, hijos, parientes cercanos, si tuvieron una relación esporádica. Entonces la ley, ese artículo no existía y hace la ampliación. Antes era solo para las parejas que tuvieran más de 3 años de vida en común o los matrimonios, ¿verdad? Entonces la diferencia radica en ese tema, que también ahora va a incluir el tema de parientes o relaciones esporádicas, ¿verdad? Por ejemplo, caso que la madre tenga problemas con el hijo la agrede y después la mate, y podríamos también estar en un tema. En ese caso es feminicidio. Sí, señor. Femicidio es el crimen, de una mujer. ¿En qué contexto? Sí, en el contexto de que sean esposos, ¿verdad? O que tengan una relación de más de 3 años de vida en común. Ese es femicidio. Sí, señor. Sí, quería preguntarlo básicamente porque usted comenzó diciendo el feminicidio. Ahora, han establecido, la queja con el Poder Judicial no es solo suya, don Joseph, hemos escuchado tanto durante estos días esas quejas, pero esto es una cosa de una definición de un juez, es decir, él es el que valora y él es el que dice voy a condenarlo a tanto. Usted dice 18 años para alguien que comete semejante crimen y de semejante manera puede ser poco, pero esa valoración es muy de él, del juez, no es porque los códigos lo obliguen, no es porque... Como por interpretación. Es como una interpretación, es lo que le diga el corazón. Vamos a ver, antes de la reforma a la ley, ¿verdad? Entonces ellos decían, bueno, es que un homicidio simple le causó la muerte, la golpeó y se murió la persona, entonces es un homicidio simple. Hay ciertos agravantes o calificantes dentro del artículo 112 que decía que si utilizó un arma punzocortante, si utilizó un martillo, si a la víctima la sacó de un lugar donde estaba compartiendo y se la llevó engañada, todos esos análisis no se han hecho y lamentablemente revictimizan a las familias, porque cuando uno presenta un recurso de apelación, el juicio empieza de cero y tienen que revivir toda esa situación tan atroz. Entonces esa es la crítica que uno le hace al Poder Judicial y por dicha la legislación fue cambiada en el año 2022, pero más allá de que cambie la legislación, en el caso que nos ocupa de esta muchacha Nadia, habían otros delitos que el Ministerio Público no contempló en su acusación, más que fue una muerte tan atroz, descuartizar a una persona y meterla en una refrigeradora, y que la Fiscalía no analizara que el sujeto se valió del infortunio de la víctima con solo el hecho de haberla matado y quitarle la vida, que es inviolable,
y irse con la tarjeta donde ella le pagaban el salario, a hacer compras en supermercados, a comprar videojuegos por internet, ahí es a donde pagar entra Uber. la parte de suplantación de identidad. Ajá, Okay. y la suplantación y el robo también, porque él se hacía pasar Pues sí. que era Nadia por redes sociales, y la mamá de Nadia le puso un WhatsApp y le dice: mamita, ¿cómo está? Mamá, vea, yo estoy muy bien, estoy en Alajuela, no se preocupe por mí, cuando ya ella estaba muerta. Y ahí está en el expediente, en las tenencias telefónicas, que al sujeto le incautan el teléfono de Nadia donde mandó el mensaje. Y eso no se está tomando en No cuenta. se está entonces. tomando en cuenta, y nos están dando 13 días para que nosotros lo tomemos en cuenta. Entonces la pregunta es: ¿por qué la Fiscalía tiene que hacer el mínimo esfuerzo con un caso tan delicado donde se le quita la vida a una persona, y no solamente el tema de quitarle la vida, la forma como muere y la forma como este sujeto se quiere deshacer del cuerpo? Y un hecho comprobado. O sea, aquí no Totalmente. se está especulando nada. No se está especulando nada, si bien es cierto, para después no tener problemas con el Colegio de Abogados, ¿verdad?, que son famosos para abrir procesos disciplinarios, que sabemos que hay un tema de la independencia judicial, pero como me dice a mí el Ministerio Público, todo arroja, con todas las pruebas que han salido en los medios de comunicación, que él es el autor intelectual de la muerte de Nadia. Pero más allá de esa muerte, ¿usted cree que 35 años sea justo como murió Nadia? Y es un muchacho que tiene 23 años y la ley dice: no, pasan 15 años, sale. Lo tienen ahí engordándose en la cárcel y va a seguir a la calle a matar más mujeres. Usted, una condena lógica en un caso de estos, ¿cuál es? Bueno, no va a haber una condena lógica. Si fuera en Estados Unidos le aplican la pena de muerte o cadena perpetua, ¿verdad? Pero no estamos acá, sí, estamos en Costa Rica. A mí me parece que para que genere un antecedente tienen que sumarse todos esos delitos que yo le acabo de manifestar: la suplantación de identidad, el robo agravado y el femicidio. Son 60 años. En 30 años tiene que pasar algo. Pero 15 años o 10 años, o que le digan: bueno, es que la pena carcelaria son 10 meses, si se porta bien y hace trabajo, mandémoslo otra vez a la calle. ¿Qué me garantiza a mí que esa persona no va a volver a salir a hacer lo mismo? Sí. Ese es el problema. Que cuando además como país tenemos antecedentes ya de hombres que han estado presos, salen y vuelven a cometer exactamente el mismo delito. Sí, entonces hay que hacer una modificación en la ley, porque hay gente que no se cura y hay que ver cómo se saca de circulación. Porque dígame, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Va a seguir el mismo ciclo de violencia. ¿Usted conoce al sujeto, abogado? Sí, claro, yo lo he tenido en varias audiencias y me llama mucho la atención de que él se comporta como que si no hubiera pasado nada. Es que le iba a preguntar eso. Ajá. ¿Qué comportamiento tiene alguien que hace eso? Sabe que lo van a procesar. No importa, 15 años, 30, 100 años, que lo van a condenar. ¿Cómo se comporta? En la última entrevista que le hizo otro medio de comunicación, le enseñaron la foto de Nadia, la bajaba y decía: no, mire, me hace falta, la extraño. Como no si creo, él no hubiera sido, digamos. Como que si él no hubiera sido. Es un perfil psicopático tan terrible que no tiene un menor dolor por la vida humana. Abogado, ¿en algún momento habían dicho alguna hipótesis? Yo no recuerdo sinceramente si fue don Randall Zúñiga del OIJ, no quiero poner palabras que no sé estoy segura que haya sido él, pero recuerdo que se mencionó en medios de comunicación la hipótesis de que este muchacho se hubiese inspirado en una serie de Netflix que justo en ese momento estaba en tendencia. La gente recordará el caso de Freddy Dahmer, que también se deshacía de los cuerpos de una manera bastante similar. Eso, al final de cuentas, logró comprobarse cuál fue la motivación real de él para deshacerse del cuerpo de esa manera tan atroz. Científicamente eso no se ha podido probar en los informes que están dentro del expediente, pero si bien es cierto, ese punto que usted está señalando se va a tocar en el juicio cuando lleguemos a esa etapa, porque generalmente estas series están permeando en ciertos comportamientos de los seres humanos, y para nadie es un secreto que como este muchacho consumía muchas drogas, ¿verdad?, de todo tipo, según lo que consta en los informes, de ahí obviamente él no tuvo mayor reparo de quitarle la vida a Nadia, y se encontró en la investigación, que eso salió a la luz pública, que tenía un documento, un folleto de cómo se dibujaba el cuerpo humano, ¿verdad? De hecho, los restos, fue muy macabro el tema,
porque aparecieron en diferentes recipientes y el cráneo estaba en un salveque. Entonces usted decía, ¿cómo una persona de esas va a dormir por 4 meses? Sí. En la historia judicial, que yo la experiencia que tengo de 20 años, nunca había visto algo tan atroz, de que durmiera 4 meses con los restos de la ofendida en la casa de él, ¿verdad? Y en la otra casa cuando se pasó, ¿verdad? Aquí en y con esa pregunta de Angie, abogado, ¿usted cree que sí esas series influyen mucho en estas mentes criminales? Sí, claro. Como que tal vez sirven de apoyo, porque que sí los inspiran. Digamos, puede tener una persona un padecimiento o alguna de esos comportamientos mentales psicópatas, que tal vez está ahí como, no sé si decirlo, no oculto, sino como dormido, y ve algo que le motiva o despierta en él esa ¿verdad? Que ese sentido, sí, que la activa, correcto. Sí, yo he conversado con varias psicólogas forenses que ya no trabajan en el Poder Judicial y ellas me manifiestan que eso es como cuando una persona ve pornografía, ¿verdad? Que es un tema que no es real, ¿verdad? Que todo es una fantasía y eso podría generar hasta la muerte de una persona, ¿verdad? Entonces dice que lo mismo, estar viendo estas series en forma repetitiva, si esa persona tiene algún patrón oculto en el inconsciente, podría salir a florecer y podría causar este tipo de muertes que lamentablemente generan un gran impacto en la sociedad costarricense. Abogado, ¿cuánto lleva usted como litigando, defendiendo estos casos así? Bueno, vamos a ver, yo me incorporé hace 17, 18 años al Colegio de Abogados. He andado por todo lado, gracias a Dios, tanto en el sector público como privado. El primer caso que llevamos de femicidio, ustedes lo podrán recordar, fue el caso de Carla Stefaniak. Ese caso casi queda impune, la muchacha venezolana estadounidense que apareció en un Airbnb muerta, que la mató un nicaragüense, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí han aparecido estos casos, el de Luan y el de Allison, ¿verdad? Que estuvimos muy de cerca con la mamá. Con este caso fue otro abogado, Rodrigo Araya, que fue el que llevó el caso. Sí. Ahora el de Nadia, tenemos otro caso también muy sonado que ya está casi a juicio. Ahora, con respecto a todos estos casos, todos los casos en general de femicidio que se ha tenido en el país, condenas que hayan sido exitosas, entre comillas, entendiendo que nunca va a haber algo realmente satisfactorio para la familia. Bueno, no han habido condenas. Aquí sí, y por eso es que estoy reclamando que en este no. Le pongo este ejemplo, el caso de Carla Stefaniak, nosotros pedíamos la pena máxima y solo le dieron 18 años. Okay. El caso de Allison y Luani, yo pedía 50 años en el caso de Luani porque había un robo agravado también y solo le dieron 38 años, que fue lo que pedimos. En el caso de Yendri Loaiza, ¿verdad? Que fue una muchachita de 16 años que enterraron en una finca de casa en Batán de Limón. La fiscalía estaba pidiendo 18 años, yo peleé para la recalificación. Y ahora presentaron la acusación, modificaron los hechos y me dieron la razón, 35 años. Vamos para juicio con 35 años para determinar que no era un homicidio simple, sino calificado. Y a raíz de eso modifican la ley, ahora pues la ley dice 35 años. 35 sería lo máximo. Lo máximo. Claro. Pero hay que recordar que hay delitos precedentes después del homicidio que los jueces no están valorando. Es que le preguntaba cuántos años llevaba don Joseph, porque tantos casos así, es decir, un femicidio aquí, otro allá, el feminicidio en otro lado. Si eso comienza usted a decir, caramba, qué sociedad en la que estamos desarrollándonos, no sé si usted tenga hijos, pero en la que se está criando nuestra familia, y que cada vez se va volviendo como más normal. Yo no sé si ustedes que están adentro defendiendo en los tribunales, investigando, ¿qué reflexión hacen de lo que nos está pasando como sociedad? La reflexión es que tenemos que volver a los principios y valores de hace 20 años. Todo eso se está perdiendo. Las familias no están identificando el foco con quién salen sus hijos, cuáles son sus amistades, qué lugares frecuentan. Todo eso se está perdiendo. Entonces es un llamado a las familias, a la mamá y al papá o a las personas que estén de crianza, que vigilen a sus hijos y que generen un vínculo de confianza para que estas situaciones tan atroces de relaciones inadecuadas se puedan prevenir y evitar que se den más femicidios, porque vea qué importante lo que usted a mí me dice. Al día de hoy llevamos más de 150 homicidios y de esos 150 homicidios han matado a más de 20 mujeres. Es una cifra casi más del 20%. Sí, demasiado.
Pues abogado, gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá. Quería preguntarle también finalmente cómo está la familia para ellos soportar eso que usted decía, revictimizar, volver a revivir todo, volver a respirar el mismo ambiente, etcétera. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo, si tienen asistencia, no sé, la Sí. familia de Nadia? Nadia, la mamá, ¿verdad? Doña Marilyn tiene asistencia psicológica, Ok. el hermano también del tío de Nadia, don Fran. Todos los familiares están muy impactados porque es muy difícil llegar a la medicatura forense y reconocer un cuerpo que está lamentablemente Sí, Que ya no es cuerpo. Qué fuerte. Ajá. Eso y sí, está en una eso bolsa. sí de difícil. de difícil, Sí, ¿verdad? Qué qué fuerte. complicado, y en eso el Poder Judicial tampoco tiene tacto y dice, no, ahí está, firme aquí, y no, hay que buscar como un protocolo también la medicatura forense para que cuando se den este tipo de casos no revictimizar a la familia. Todos están con ayuda, pero la última entrevista que tuvimos, ya ellos se están acercando al proceso, entonces están teniendo un poco de temor. Pues don Joseph Rivera, abogado de la familia de Nadia Peraza, le agradecemos mucho que hubiera tomado el tiempo, repito, de venir hasta aquí, hasta nuestros estudios, y ojalá que no sea la primera vez para hablar de tantos temas que hay todavía sobre la mesa. Claro que sí, a la orden estamos para servir. Que me la haya muy Muchas bien. gracias, don Joseph.